El Hilo Azul, un podcast que se teje. La primera temporada de El Hilo Azul ha llegado a su fin. Fueron 7 semanas de tejer y conversar sobre la vida, sobre nuestras historias tejiendo y sobre esas cosas que nos apasionan. Incluso muchos de ustedes conocen a las tejedoras y tejedores que han pasado por aquí y pudieron conocer cosas de su historia que no sabían. Bueno, yo no sé cuántas temporadas más van a ser de este podcast, pero lo que sí sé es que voy a seguir escuchando y contando historias de gente que ama lo que hace. Y sobre todo que ama lo que hace cuando tiene el hilo y la aguja entre las manos, cualquiera sea la técnica de tejido que utilice. Así que los invito a que escuchemos lo que nos queda de esta primera temporada. Leonardo Benítez, de Oveja Gris, habló sobre su abuela, sobre la máquina de coser que heredó de ella y sobre pasar de tejer en privado a ser profesor y a conformar un costurero de hombres. Leonardo nos enseñó que en el tejido solo hay que entregarnos. Bueno, entonces yo soy Leonardo, hijo de Gabriela y nieto de Josefina. Yo empecé como a tejer, pero era mi actividad solitario y era mi actividad de alguna manera como escondida. Sí. Yo hacía otras cosas, estudiaba y llegaba a la casa y se me quería desconectar, tejía. Si estaba aburrido, tejía. Si estaba contento, tejía. Para todo. Y hasta el sol de hoy pues sigue siendo así porque el tejer sirve para todos los estados. Entonces ahí arranca como primero un asunto como muy desde lo interior y muy desde lo privado, porque el tejido en mí arranca como haciendo parte de un espacio privado en mi vida. Y mi mochila hoy ya no está, pues por lo menos conmigo, no sé si estará en algún lugar o qué habrá pasado con ella, pero desapareció, pero tuvo una misión muy importante en mi vida, que fue engancharme literalmente, textualmente. Y no dejarte volver a salir. Y no dejarme volver a salir de ahí, nunca más. El tejido permite que pasen tantas cosas que uno lo único que tiene que hacer es prestarse. Uno no puede pretender como dominarlo o utilizarlo porque no funciona así. Lo único que uno puede hacer con el tejido es simplemente entregarse, porque el tejido es eso, es a partir de una fibra, a partir de de un elemento sencillo, construir. Yo creo que yo de una manera muy inconsciente hice eso y el resto del trabajo lo hizo literalmente el tejido, la actividad de tejer. Luego conocimos la iniciativa de Fan Fundación con las mantas o cobijitas tejidas. En su proceso llamado Jugar para Sanar, acompañan niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia. Aprendimos sobre los objetos transicionales y a partir de este episodio empecé a hacer una manta que donaré a la fundación. Lo mejor de esta manta es que estuvo llena de puntos que me recordaron o me enseñaron a quienes entrevisté para este podcast. Lastimosamente, incluso mientras grabamos este podcast, en Colombia cada 12 minutos, estadísticamente hablando, nos cuentan que un niño es maltratado física, psicológica o sexualmente. Bueno, mira, yo soy Estefanía Jiménez Sarmiento, soy psicóloga de profesión, soy especialista en psicología clínica con un énfasis en atención a niños y adolescentes. Trabajo en Fan Fundación en el componente de atención psicológica especializada. Jugar para Sanar nace hace 20 años y nace también desde una historia un poco perturbadora para mi gusto y yo creo que para los oyentes también. Y nace es porque, como te decía, tenemos centros infantiles. En uno de los centros infantiles, 20 años atrás, un niño llamado Cristian Camilo, que estaba en este espacio, en esta jornada levanta su mano y le dice a la profe que quiere ir al baño. Pues la profe efectivamente hace este acompañamiento y
se percata que el niño tiene un mordisco en uno de sus muslos. Ella, pues claramente indaga con la familia, genera una alerta, pero no contaban o no se contaba con que el niño nunca volvió a asistir. Lastimosamente, posterior a ello, Cristian Camilo se encontraba en el hospital general y muere en este hospital general y muere a partir de que fue víctima de violencia sexual y empalamiento. Una cobija es un objeto transicional, ¿cierto? Un objeto transicional es cualquier objeto físico que me provee seguridad, que me provee protección. Objeto transicional se denomina a partir de un psicoanalista, Donald Winnicott, que empieza a hablar sobre este concepto. Desde que, no sé, hace aproximadamente un tiempo, 10 años más o menos, se empezaron pues como con las atenciones, ¿cierto? Sí. En Jugar para Sanar. Y en una de las atenciones evidenció una de las terapeutas que en una de las salas de camitas estaba tendida, como la viste ahorita, con una cobijita, y la paciente le dice a la terapeuta que si le regala esa cobija, y la terapeuta le dice que sí, pero la niña en cada sesión a la que venía traía la cobija. Cuando la terapeuta indaga con la mamá le cuenta a la psicóloga que esa cobija se asemejaba mucho a una cobija que ella había tenido y que había perdido. Ahí cobra muchísimo sentido lo que yo te hablaba del objeto transicional, ¿cierto? De la infancia. Entonces, en ese momento, las personas que estaban a cargo de este proceso psicológico y de Jugar para Sanar dicen, ok, esto cobra mucha relevancia, tiene mucho sentido, empecemos a buscar personas que puedan aliarse y generar tejido social de esta manera. Así nace el por qué usamos las cobijitas de protección. Mucho se habla del papel del tejido y el arte en general en el bienestar de la salud mental. De eso conversamos con Luzma de Aceituna Tejidos y hablamos también del amor por sus gatos y de la compañía que significan los hilos y las agujas en días tristes. La calma también se teje. Y fue a mi mamá a la que se le ocurrió. Y miren esto que tan lindo, ella no es de tejer, pues nunca le ha como gustado mucho, a ella le enseñó su abuela, o sea, mi bisabuela. Y la bisabuela decía que cuando uno estaba triste tenía que tejer, y ella tejía muchas mantas, hacía muchas mantas, colchas, cobijas. Entonces mi mamá en ese momento se acordó de que su bisabuela decía eso y fue y compró un hilo, un hilo de estos delgaditos, que se tejen con aguja mancusa 0, chiquitico. Y así hacen colcha. Ay, no, impresionante. Se hacen unas piezas hermosas. Me acuerdo que me compró, y sin preguntarme ni nada, y lo compró verde oliva, verde aceituna, y me llevó esa agujita chiquita y eso, y ella me lo entregó y se sentó conmigo, y me va diciendo, es que bueno, y se compró para ella una rosada, es que bueno, para que ustedes se entretengan, vamos a hacer cada una bufanda. Y me enseñó a hacer palitos, que era lo único que ella recordaba que su abuela le había enseñado. Recordaba es un decir, mi mamá no se acordaba. Entonces empezamos las dos a intentar hacer una bufanda con la memoria de mi mamá, pero enredamos hilo. Mi mamá desechó después de 2 días el proyecto, guardó su hilo, guardó su aguja, pero a mí ya me había encendido una chispa adentro. Sí. Y entonces yo dije, no, yo quiero ser capaz. Entonces empecé a ver todos los tutoriales que encontré. Me di cuenta que el palito se llamaba punto alto y a punta de tutoriales intenté. Y el proceso de recuperación de esa crisis, que fue en la que tuve mi primer diagnóstico, que implicó un proceso de hospitalización, y luego de la hospitalización un proceso de estar en casa durante muchas semanas cuidando de mi salud, llegó a mí el hilo en todas sus versiones, llegó el tejido, llegó el crochet. Pues en mi familia había mujeres que tejían, pero digamos que yo nunca me había acercado como con mucha intención a eso. Sin embargo, en este momento de encierro llegó, y literal lo que vos decías es eso, o sea, el mar de pensamientos y emociones entra en calma.
entra en calma cuando tenés el hilo en las manos, bordando o tejiendo, en cualquier técnica pues que a la persona le guste, porque es una forma en la que el cerebro es como si empezara a hacer un mantra, pero con las manos. El hilo azul. Tejemos para unir historias. Ana Cristina de la Nática Crochet nos dio una lección sobre el arte de hacer pausas. Su cuerpo se paralizó a causa de muchos episodios de estrés laboral. En ese momento el tejido llegó para recordarle que es necesario parar, ver las cosas de otra manera y cambiar el camino por un tiempo. Mi carrera no era el problema. El trabajo que uno elige no es el problema ni la profesión. Es la forma como uno ejerce su profesión. En este trabajo donde yo tenía disponibilidad 24/7, que me consumía la vida, yo tuve lo que llaman un burnout, ¿cierto? Entonces, me sucedió que en una semana, o sea, ya venía unos meses atrás viviendo como en automático, ¿cierto? Casi no dormía, comía a deshoras, o sea, primero era el trabajo antes que preocuparme por la alimentación o por dormir bien. Después de 7 meses, cuando regresé al trabajo, después de esa enfermedad, me despidieron sin justa causa, me indemnizaron y ya. Entonces llegué a mi casa y el primer pensamiento fue ¿qué hice mal? ¿Cierto? Y no es que yo haya hecho algo mal, simplemente que hay empresas en donde no se piensa en la persona, ¿cierto? Sino en el tema producir. O sea, son deshumanizadas, pues no sé si esa sea la palabra. Entonces en esta empresa, pues digamos que legalmente dijeron, no, esta muchacha es de las que se descuida, no podemos esperar a que tengamos un incidente parecido, ¿cierto? Sí. Entonces salí de esta empresa, me vine para mi casa y fueron más o menos 2 semanas en las que yo todavía me despertaba y decía, tengo que hacer esta llamada, tengo que decirles que hagan tal cosa. Fue muy difícil desintoxicarme laboralmente. Bueno, después de 2 o 3 semanitas empecé a tejer otra vez, encontré mis lanas y dije, ve, esto tan chévere. Bueno, empecé a tejer y me empecé como a relajar. Eso me empezó a dispersar como muchos de esos pensamientos que tenía todavía o preocupaciones que tenía del trabajo que ya no tenía. Y dije, bueno, empecé a tejer unas bufandas y a quién le regalo estas bufandas. Que ese fue el principio de la Nática, una bufanda triangular muy sencilla. Luego de eso empecé a pensar, ¿y si publico esto y las vendo? Mi papá teje. Eso dicen las hijas de Leonardo Romero cuando les preguntan a qué se dedica su papá. Además de ser un apasionado por la historia y los libros, el tejedor cuenta sobre el honor que tenemos al hacer aquello que nos apasiona. Alguna vez escuché que hay que hacer cosas que nos hagan brillar los ojos. Y bueno, eso puede sonar muy romántico, pero ¿se han puesto a pensar cuándo fue la ocasión más reciente en que los ojos les brillaron haciendo algo? Definitivamente eso de las carreras y los oficios y el vivir es más allá de títulos, cartones, universidad, es pasión. O sea, es como a lo que uno le dedique pasión, tiempo, porque es lo que me ha visto hacer desde que nació. Desde que nació yo estoy tejiendo. Y lo mismo, desde que conozco a Cristina y éramos novios, que le regalé una manillita y todo el tiempo tejiendo, todo el tiempo. Al principio lo mismo, no lo asumía así, o sea, era como tan es lo que yo hago que no era necesario decir, pero entonces a uno le preguntaban, ¿y usted qué hace? Yo estudio historia, hasta que dije, no, yo ya no estudio más historia. Hace rato que vi que el asunto no era como por ahí, yo tejo. Y seguía viendo esa ceja levantada como de,
y ya. Pero, y yo no, pues, y cada vez, o sea, como que tejía más y va fluyendo más y ahora ya lo digo como con más propiedad. Sí, yo tejo y enseño a tejer y tejo muchas cosas y lo hago bien y lo disfruto mucho. No es eso, mis hijas, que son dos, esa que mencioné, Soledad, la mayor, y la pequeña Lucía, siempre me han visto tejiendo, siempre me han visto tejiendo. El hilo azul se llenó de un montón de colores vivos, de combinaciones arriesgadamente hermosas y de la alegría en las palabras de Lina y Olga del taller de Magdalena. Ellas nos hablaron del placer de juntarse como amigas para emprender tejiendo. Es creerse el cuento. Es creerse el cuento. Creerse que sí hacemos las cosas bonitas, que hacemos las cosas con color y que no todo el mundo lo maneja. Olga Madrid y hago parte del taller de Magdalena. Mi nombre es Lina Gómez y soy parte del taller de Magdalena. Lo que tú decías del color, siempre o sea, el taller de Magdalena se identifica con color. Sí. Es muy, o sea, pocas prendas tenemos nosotros como beige, blancas, negra, inclusive o inclusive de fondo entero, sí. sí. Combinaciones. Sí. O cuando lo hacemos hoy tan distinto, porque nos gustan. Sí, o sea, también nos gustan, pero nos llama el color. Hemos sido capaces de, pues como de esas diferencias que no son, o sea, son significativas, pero no han hecho que ni que peleemos, ni que digamos no va más. Somos capaces de conversarlas. Es que nunca ha habido como una... No, hemos tenido puntos en los que no nos encontramos, y que sabemos que no, equilibrio. Exacto, y sabemos que cuál es el pensamiento de Olga y Olga sabe cuál es el mío en determinados puntos. Pero nunca nos hemos ni faltado al respeto. Puede que nos hablemos más serias, pero de ahí no pasamos. O sea, hablar más serias es porque nosotros nos molestamos mucho, pero de ahí no se pasa. Y lo que dice Olguis es, llegamos al equilibrio, listo, entonces tú piensas esto y yo pienso esto, entonces, a ver, llevémoslo de esta manera, o ensayémoslo un tiempo, a ver qué pasa, y si no, entonces lo retomamos como vos decís. Es que tejer en grupo es mucho más que tejer. O sea, uno teje, empieza como, esa es la, digamos, la excusa, ¿cierto? Pero cuando empieza a conocer gente, a abrir grupos, hay personas que están con nosotros desde el grupo 1, ¿cierto? Desde la primera vez, y yo las veo y me da mucha emoción. Eso, ay, yo no sé, es como agradecimiento, es empoderamiento. Es que ahí vuelve uno como a lo que estábamos diciendo, a ver cosas que uno no creía que podría hacer. Sí. La primera temporada de este podcast terminó con Laura de Mr. C Crochet y la memoria de su abuela, con quien pasaba noches enteras tejiendo. La nostalgia estuvo presente en la conversación, pero también la alegría de compartir conocimientos con otros, la emoción de las primeras veces y los momentos en los que el tejido nos ha salvado. Usted está con usted mismo, entonces que también lo que usted esté haciendo también le enseña a usted a recibir de usted para usted. Me voy a hacer algo para mí porque es que yo también merezco algo tejido. Bueno, mi nombre es Laura Rollave. Mi marca, pues, o mi emprendimiento se llama Mr. C Crochet. O sea, ya más que dejarme enseñanzas, o sea, me dejó cosas que siempre la voy a recordar. O sea, entonces va a estar presente en cada puntada, en cada cosa que yo haga, porque siento que ella no solamente me formó a mí como, ay, sí, teja y haga algo y sea productiva, sino que también me dejó otras enseñanzas en las cuales ella misma se encargó de que cuando ella no estuviera físicamente, pues no hubiera un vacío. Y a la universidad pues como que llamaron a mi mamá y como que eso fue una cosa como, bueno, entonces ella tiene que o cancelar el semestre o hacer algo. Entonces tuve que acceder a mi computador, a abrir el computador para poder pues como hacer el tema que me estaban pidiendo en la universidad. Y cuando yo abrí mi computador estaba en Facebook. Yo lo había dejado como iniciado así en Facebook y me salió así como de primerazo un buito, un separador de libro en crochet y decía separador de libro en crochet y yo, ay, crochet, yo sé hacer eso y empecé. Y eso fue como que yo vi, o sea, yo tengo la imagen de ese buito y lo siguiente que yo recuerdo es estando yo sentada otra vez en la universidad.
O sea, como que de un momento a otro, eso fue como que eso me sacó de ahí, me puso otra vez en la universidad, otra vez bien, estaba otra vez comiendo, o sea, como que me reincorporó así, por decirlo. Sin buscarlo. Y sin buscarlo. Yo creo que lo más bonito que me ha pasado a mí con respecto al crochet es esa posibilidad de poderme reconocer a través del tejido. Creo que el arte en general, pintar o lo que uno crea como con las manos o las extremidades, el arte es la expresión de lo que uno tiene adentro, ¿sí? Y entonces es como el cómo tú expresas eso que tienes, que por decir, por sentir. Y creo que el crochet me ha permitido eso, me ha permitido visualizarme a mí y reconocerme a mí. Entonces me permite también que esos momentos en los que no estoy bien, o en los que he recaído, o en los que me levanto y siento que no quiero tejer, es como esa pregunta de ¿qué está pasando? ¿Sí? No es como, ay, no, es que no quiero tejer porque estoy cansada, no. ¿Qué está pasando? O sea, es como esa pregunta que nadie me hace, pero que me hago yo misma de qué hay que mejorar, qué hay que trabajar, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Un sentimiento, un pensamiento, una preocupación. Gracias a todas las personas que han escuchado El Hilo Azul y a quienes me han escrito contándome las emociones que les genera escuchar este podcast. Además, gracias a quienes lo recomiendan y también se dan la posibilidad de tejer mientras lo escuchan. Vamos a hacer una pausa muy corta de una semana y volveremos el 31 de julio con la segunda temporada. Antes de irme y antes de que lo olvide, les cuento que la manta que donaré a Fan Fundación y que tejí durante estos episodios ya está terminada y en próximos días haré la donación. Así que dense la pasadita por el Instagram para que vean el resultado final. Síganos en @hiloazulcrochet y ya saben, volveremos en 2 semanas y nos seguiremos escuchando. Este podcast hace parte de Hilo Azul Crochet.